representado en revelaciones apocalípticas por la mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y perlas, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Reminiscencia del ritual de sacrificio del macho cabrío, bajo los misterios dionisíacos al disoluto dios del vino, de frenéticas orgías teatrales, que intentan crear un gobierno mundial absoluto, bajo las directrices y agendas del gobierno en la sombra, que descansa en los poderes del Vaticano, el Parlamento Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, las Naciones Unidas, los bancos de las naciones más poderosas de Occidente, la nobleza negra europea y miembros de sociedades secretas. La creación de una nueva moneda única evoca la reconstrucción del Sacro Imperio Romano de Occidente durante el oscurantismo bajo Carlomagno, revestido y bendecido por la Iglesia Católica con la imperante idea de una sola moneda. Hoy en día esta política monetaria es una realidad con el absoluto respaldo de la Santa Sede. Es manifiesto en las monedas del euro del Vaticano, fabricadas por el Estado italiano, observar grabados los rostros de Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, actual sumo pontífice de la Iglesia Católica, nacido en Baviera, Alemania, cuna de la Orden de los Iluminados y la doctrina del nuevo orden mundial. En el mensaje de inauguración del euro, Juan Pablo II expresó un especial deseo de paz y prosperidad para los países de la Unión Europea, afirmando que este fue un paso más en la construcción de Europa. Las riquezas amasadas por el consorcio del Vaticano, fuertemente comprometido en innumerables empresas que comprende el sector inmobiliario, construcción, acero, textiles, productos químicos, etc., teniendo el segundo tesoro en oro más grande del mundo, después de Estados Unidos, obtenidos durante las conquistas y saqueos, reservas financieras concentradas en Wall Street, siendo el mayor terrateniente del mundo occidental, le permite tener control casi absoluto de toda Europa y su política monetaria a través del Banco Central Europeo. El verdadero poder de la Unión Europea gira en torno al Vaticano y Alemania, país sede del Banco Central Europeo. La Iglesia apóstata con sede en Roma, defensora de los burgueses, no solo ha acumulado una inmensa fortuna, sino que también ha sido el blasfemo instrumento ideológico que ha fornicado con las clases sociales dominantes, con una asombrosa influencia sobre las masas enajenadas para sojuzgar a los pueblos del mundo. Haz la propaganda de la mortificación cristiana. El Opus Dei, la secta fundamentalista del catolicismo romano con sede en Nueva York, en complicidad con el cartel financiero mundial de los bancos más poderosos del mundo y Wall Street, han logrado situarse en control de la economía mundial, manejando gigantescos intereses económicos. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, es decir, la institución financiera oficial del Vaticano, puede transferir fondos a cualquier parte del mundo sin límite de cantidad o distancia, garantizando la total opacidad de las transacciones. Entonces surge la pregunta: ¿podría acaso la Iglesia Católica, a través del Instituto para las Obras de Religión, suministrar grandes cantidades de dinero mediante transferencias secretas a cuentas de bancos alemanes para fortalecer los planes de rescate de la crisis financiera que la misma Unión Europea propició? Hipótesis afirman que Berlín y las élites europeas planificaron la crisis financiera mucho antes de adoptar el euro como moneda única,
conociendo de antemano que mediante el crédito fácil a las naciones menos industrializadas como Grecia, Portugal, España e Irlanda, adictas al crédito fácil, tarde o temprano rendirían su soberanía a la política monetaria del eje financiero europeo. Sabemos que el Imperio Romano ocupaba un extenso territorio y que este imperio actualmente se haya desintegrado en muchas naciones poderosas. La cultura, el espíritu y la esencia del Imperio Romano continúan existiendo. Todas estas grandes naciones de la eurozona son simplemente componentes del Imperio Romano reavivado, consolidado por el euro como moneda única, diseñado bajo precisa simbología ritual de magia negra, de cultos ancestrales babilónicos, de invocación al espíritu sumerio de nombre Marduk, poderoso ser que mantenía el equilibrio y abría las puertas de la sabiduría para el mundo político y la iniciación al mundo oculto, encontrado en el libro prohibido del Necronomicon, cuya lectura puede provocar locura y muerte. Este libro, para muchos considerado un libro de magia ritual ficticio, destaca fórmulas sumerias olvidadas que permiten contactar entidades sobrenaturales de un inmenso poder y despertarlas de su letargo para que se apoderen del mundo que una vez fue suyo. El simbolismo esotérico es evidente. El signo de los 50 nombres de Marduk, que corresponde al hechizo 39, tiene un sorprendente parecido a la marca acuñada en el euro. Los motivos principales de los billetes del euro son puertas y ventanas, que simbolizan el espíritu de apertura de la Unión Europea y subliminalmente la apertura al mundo oculto. Las dos líneas paralelas hacen referencia al equilibrio y estabilidad dentro del territorio de la zona euro, territorio afianzado por el Tratado de Roma en 1957 y en 2007 por el Tratado de Lisboa. Cada nación de la Unión Europea es representada por un pentagrama o estrella de 5 puntas, de la pagana simbología ocultista y esotérica utilizado en rituales de magia blanca y magia negra, que al invertirse representa el rostro de un macho cabrío, alusivo al espíritu de las tinieblas de nombre Baphomet, nombre de origen griego de la fusión de dos términos, cuyo significado aproximado es bautismo de la sabiduría. El culto de adoración a este demonio, designado portador de luz y sabiduría, se le atribuye a los caballeros de la Orden del Temple, a ritos masónicos y satánicos. El afiche publicitario de finales de los 80 de la Unión Europea, que lee del inglés Europa, muchas lenguas, una voz, muestra 12 estrellas alusivas a la aureola de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, figura de mayor veneración en Europa, con miles de santuarios consagrados al culto babilónico de la Madre y el Hijo en toda la región europea, uniendo masonería y blasfemia. Nótese las estrellas de 5 puntas invertidas sobre la inacabada Torre de Babel. Al parecer, la conformación del Parlamento Europeo tiene el plan de superar la maldición de Babel del relato bíblico en Génesis capítulo 11. Por el diseño arquitectónico de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, a diferencia de la sede en Bruselas y Luxemburgo, fue construida inspirada en la inconclusa Torre de Babel, de la pintura de Peter Bruegel, localizada en el Museo de Historia del Arte de Viena.
Los propios portavoces de la Unión Europea aclaran que la torre del Parlamento Europeo se ha construido así, con un fin muy específico. Cuando en una rueda de prensa un periodista preguntó por el diseño y el porqué de haber escogido un edificio que parecía inacabado, un portavoz de la Unión Europea contestó: porque estamos terminando la Torre de Babel que ellos no pudieron terminar. Por eso quisiera darles las gracias por la invitación, estabilidad y prosperidad, tanto a Europa como a Estados Unidos. En relación a la diferencia de idiomas, signo de la caída de Babel, la Unión Europea ha tomado medidas al respecto. El Parlamento Europeo buscó durante un tiempo traductores para las 20 combinaciones de interpretación que surgían con la ampliación a 10 nuevos países y 9 idiomas más. La Unión Europea siempre se ha enorgullecido de ser la única institución del mundo a la que todos los ciudadanos pueden dirigirse en su propia lengua. El funcionamiento de esta moderna Torre de Babel necesita un ejército de lingüistas y traductores, y sería imposible sin el avance tecnológico. En la esperanza de que llegue el señor Sturdy a tiempo. La palabra entonces la vamos a dar por 2 minutos al señor Rogalski. La Torre de la Eurobabel ha llamado la atención de estudiosos en ciencias esotéricas. El parecido que salta a primera vista invita a la especulación y al temor de los verdaderos fines de esta organización política. En Estrasburgo, Francia, también se ubica la tétrica y sombría Catedral de Notre Dame de Estrasburgo, imponente símbolo de arte gótico del Sacro Imperio, consagrada al culto católico de la Virgen María. Era de espiritual importancia reunir en una sola ciudad europea el poder político y religioso del Sacro Imperio Romano. No es casualidad que en la mitología pagana, Dionisio, el dios de la embriaguez, inspirador de la locura ritual y el éxtasis, estrechamente asociado a los sátiros y faunos en rituales sexuales desenfrenados y ofrendas públicas de machos cabríos, sea un reflejo de la pervertida e intoxicada sociedad grecorromana actual en Europa, especialmente en las entrañas del Vaticano con los casos de pederastia y homosexualización.